¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este análisis. Fíjense que hoy vamos a explorar un tema que la verdad es súper profundo y absolutamente necesario para nosotros. Como miembros de la congregación de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, a veces simplemente damos por sentadas ciertas enseñanzas. O sea, las escuchamos desde que éramos niños y asumimos que siempre han sido la única verdad histórica. Pero, ¿qué pasa cuando la historia misma nos pide mirar un poquito más de cerca nuestras propias raíces teológicas? Prepárense, porque este recorrido nos va a ayudar a comprender mejor nuestra identidad y, sobre todo, a redescubrir la verdadera resistencia de nuestro nuevo pacto. El título de hoy lo dice todo: Este no fue mi evangelio. Para entrar en materia vamos a desempacar un análisis teológico e histórico verdaderamente fascinante realizado por Félix Abeloya. Su estudio lleva un título que da justo en el clavo: Lo que nunca te dejaron cuestionar. Y bueno, este material nos pide algo muy específico: examinar con mucha valentía los orígenes de las doctrinas que hemos heredado. Ahora, quiero ser súper claro aquí. Loya no nos presenta esto como un ataque, para nada. Es un llamado sumamente compasivo para regresar a la simplicidad bíblica, a esa verdad resistente del Evangelio original. No se trata de dividirnos, sino de crecer juntos, madurar y asumir nuestra responsabilidad bíblica. Y esto, lógicamente, nos lleva a una pregunta que es un verdadero rompecabezas. A ver, ¿y si resulta que lo que se nos enseñó sobre el rapto y el fin de los tiempos no es exactamente lo que la Biblia realmente dice? Hacerse esta pregunta no es un acto de rebeldía para nada, más bien es una invitación directa a la madurez espiritual. Es un viaje de descubrimiento que necesitamos hacer juntos como congregación. Sección 1. La doctrina que heredamos. Bueno, para entender cómo llegamos aquí, primero tenemos que revisar las enseñanzas oficiales que se nos han transmitido generación tras generación. Ustedes lo conocen muy bien. El punto doctrinal número 12 de nuestra iglesia asume una secuencia súper específica. Nos dice que la iglesia es arrebatada, llevada al cielo en un evento secreto, y todo esto antes de que comience una gran tribulación en la tierra. Es una cronología que, seamos honestos, hemos repetido 1000 veces sin pensarlo 2 veces, asumiéndola casi como una verdad irrefutable del Nuevo Testamento. Sección 2. Lo que dijo Jesús. Pero, ¿qué pasa cuando comparamos esta tradición directamente con las palabras de Cristo? Fíjense que cuando analizamos a fondo el capítulo 24 de Mateo, el estudio resalta un contraste que es francamente asombroso. La secuencia bíblica no tiene pierde. Jesús establece explícitamente que la reunión de sus escogidos ocurre inmediatamente después de la tribulación, no antes. O sea, la tradición dispensacionalista que se nos coló nos dice una cosa, pero las Escrituras nos marcan una cronología completamente distinta, advirtiendo a los creyentes sobre los tiempos difíciles que ellos mismos van a presenciar. Y el punto clave aquí, el que de verdad nos hace pensar, es cómo el mismísimo Jesús abordó el tema de la resurrección en el Evangelio de Juan. Él repitió la frase el día postrero, o sea, el último día, 5 veces. Imagínense las implicaciones de esto. Un último día deja literalmente 0 espacio para un regreso secreto de Cristo años antes del final definitivo de la historia humana. Las palabras del Señor son súper directas y, la verdad, no dejan espacio para interpretaciones confusas de múltiples venidas. Sección 3. El origen del rapto. Entonces, si Jesús no enseñó un rapto secreto antes de la tribulación, la pregunta obligada es: ¿cómo rayos se coló esta teología en nuestras enseñanzas sin que la cuestionáramos? La historia nos revela algo que a muchos los deja con el ojo cuadrado. Esta doctrina estuvo completamente ausente del cristianismo durante 1800 años, así como lo oyen. Surgió apenas en el siglo XIX a partir de una visión de una joven en 1830 llamada Margaret MacDonald. Luego, un predicador llamado John Nelson Darby la convirtió en todo un sistema y finalmente se popularizó a nivel masivo en 1909 gracias a las notas de la famosa Biblia de referencia Scofield. Y para ponerlo en perspectiva, es súper revelador notar que absolutamente ninguno de los padres de la iglesia primitiva, ni los grandes reformadores, enseñaron jamás esta doctrina. Ni Ireneo, ni San Agustín, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino. Nadie. Fue una invención muy reciente que, gracias a la imprenta y a este boom del dispensacionalismo, logró reemplazar la postura histórica que la iglesia defendió con uñas y dientes durante siglos de pura persecución. Sección 4. Política, finanzas y profecía. Ahora aquí la cosa se pone aún más profunda. Es increíble ver cómo esta teología del siglo XIX empezó a influir, de forma brutal, en la geopolítica mundial del siglo XX. Las notas de la Biblia Scofield básicamente entrenaron a millones de creyentes para que vieran eventos geopolíticos y la creación de estados modernos como el cumplimiento literal e incuestionable de la profecía. Y esto trajo consecuencias inmensas.
Pero ojo aquí, y este es un punto central. Si verdaderamente creemos y abrazamos el nuevo pacto de Jesús, entonces la Iglesia no debe retroceder hacia el judaísmo. El reino de Cristo no se trata de fronteras físicas, mapas o armamento militar. Es un reino espiritual de corazones transformados. Y conectando un poco los hilos financieros detrás de todo esto, llegamos a realidades que parecen de película, como los 348 billones de dólares de deuda global que tenemos hoy. Toda esta maquinaria nos hace recordar un momento clave del ministerio de Cristo. ¿Se acuerdan de la única vez que Jesús usó la fuerza física? Exacto, fue para confrontar a los cambistas, a esos financieros que explotaban la fe y el sistema del templo por puro interés económico y poder político terrenal. Llegamos a la sección 5, la realidad del martirio. Para madurar realmente en nuestra fe, necesitamos confrontar con muchísima empatía y compasión el costo real de abrazar lo que se conoce como una teología de escape. 4.476 cristianos fueron asesinados tan solo en el 2024. Detengámonos ahí un segundo. Esto no es solo una estadística fría, es una cifra que honra a los creyentes que han sufrido lo indecible por no negar su fe. Y esta cruda realidad desafía por completo esa narrativa cómoda de que la iglesia será mágicamente removida de la tierra antes de enfrentar dificultades. Y claro, esto nos obliga a plantearnos una pregunta que confronta respetuosamente todo lo que hemos asumido. Si Dios prometió sacar a la iglesia antes de la gran persecución, entonces, ¿qué pasa con todos estos mártires modernos que han dado su vida bajo tortura? ¿Acaso ellos no eran parte de la iglesia? Recordar su sacrificio nos conecta directamente con los primeros apóstoles y nos ancla a la verdadera vocación de la iglesia histórica. Una iglesia que siempre, siempre ha crecido en medio de la adversidad. Sección 6. Una teología de resistencia. A medida que buscamos volver a esa sencillez bíblica, nos damos cuenta de algo vital. Los que nos hicieron creer esta teología dispensacionalista histórica nos dejaron una tarea pendiente. Como congregación, debemos reformar esos puntos doctrinales que se nos colaron, porque son importantísimos para forjar el carácter y la responsabilidad de cada miembro. En lugar de esperar cruzados de brazos un escape de los problemas del mundo, Jesús nos dio una orden clara en Lucas 19, negociar u ocupar hasta que Él venga. Necesitamos cambiar esa mentalidad de pasividad por una poderosa teología de resistencia. Esto significa estar firmes ante la injusticia y actuar en profunda solidaridad. Así que los pasos a seguir son bastante claros y compartidos. Examina, cuestiona, estudia, solidarízate y ocupa. Es nuestra responsabilidad personal. No hay que tenerle miedo a analizar las tradiciones de los hombres, porque se los aseguro, la verdad de Cristo es tan sólida que siempre, siempre va a soportar la luz del escrutinio y la investigación histórica. Para sumergirse aún más en este llamado empoderador a la simplicidad bíblica, les recomendamos muchísimo visitar felixabeloya.org, con todos los créditos a felixabeloya.org por este tremendo análisis. Recuerden que la verdadera libertad espiritual empieza justo ahí, en el momento en que nuestras tradiciones más cómodas son desafiadas por las palabras reales de Jesucristo. Así que, después de reflexionar sobre todo esto hoy, la pregunta queda en el aire. ¿Estamos listos para soltar la comodidad de una tradición histórica reciente y empezar a abrazar la resistencia, la responsabilidad y el sacrificio del verdadero evangelio original? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.